Quería, bueno, saludarte, Joaquín, primero, decirte que aquí estamos con Johnny para preguntarte, bueno, ¿cómo has tomado este ataque? En principio, por una columna que vos escribiste denunciando ese nivel de fanatismo de Tailade. Buenas noches, Joaquín. Hola, Alfredo. Hola, Johnny. Hola, Joaquín. El placer de escucharlos. A ver, yo lo primero que me surgió cuando vi ese tuit de Tailade, que dice que soy un sicario barato de los fiscales y los jueces, que soy un turro, no sé qué dice, algún otro insulto más, es que no vi una sola refutación a los argumentos de la columna mía. Todos fueron insultos, todo es patoterismo. Esta es la característica de este tiempo que ganaron los patoteros y bueno, se ha impuesto este estilo. Yo creo que la columna de hoy mía, que es la que él insulta, por la que me insulta, dio en el blanco y con dos temas fundamentalmente. Una, porque yo digo ahí que está haciendo un escándalo pidiendo la declaración jurada de bienes de 25 fiscales, la mayoría de ellos que acusaron e investigaron a la familia Kirchner, cuando no necesitaba hacer el escándalo. Las declaraciones juradas de bienes de los fiscales son declaraciones públicas. Cualquier periodista, cualquier persona va, la pide y se la tienen que dar. Totalmente. De hecho, hay muchos colegas míos, muchos periodistas, que todos los años hacen un relevamiento de las declaraciones juradas de todas las personas públicas, de la función pública, van, buscan la de los fiscales, las publican. Entonces, tenía solo que golpear la puerta correspondiente, correcta, e iba a tener las declaraciones juradas de los fiscales. En lugar de eso, hace un escándalo, y entonces yo me pregunto, en la columna de hoy, si lo que está buscando son las declaraciones juradas o está buscando acobardar moralmente a muchos fiscales y jueces también para que renuncien y hacer así la verdadera reforma judicial de Cristina, es decir, sacar a los jueces y fiscales acobardados, fatigados moralmente de sus puestos actuales para poner a los de ellos. Joaquín, y el otro tema es que me pregunto por qué hablan tanto del jefe de los fiscales, de Eduardo Casal, si ellos tienen un procurador, un candidato, el pliego de un procurador titular, de un jefe de los fiscales titular, que es el actual juez Daniel Rafecas, que lo presentó el presidente Alberto Fernández hace más de un año, y ahí está en el Senado sin que la señora Cristina Kirchner mueva un solo papel. Entonces la culpa de que esté Casal, que es un hombre que llegó a ese lugar por su carrera, larguísima carrera judicial de casi 50 años, ¿es culpa de Casal o es culpa del kirchnerismo que no se pone de acuerdo en quién va a ser el jefe de los fiscales? Porque yo creo que el candidato de Cristina no es Rafecas, es Marcelo Fuentes, también otro fanático como Tailade, que lo tiene ella al lado ahí de secretario parlamentario del Senado, y por lo tanto no quiere darle el acuerdo a Rafecas. Entonces el problema no es Casal, el problema es por qué no hacen las gestiones y los acuerdos necesarios para que tenga el acuerdo senatorial el juez Rafecas. Joaquín, entonces me parece que esas dos cosas pegaron en el blanco de la estrategia de ellos, y esta es la reacción obviamente destemplada, maleducada de este tipo. Yo solo preguntarte si crees que además de ir por los jueces y fiscales van por nosotros los periodistas. Uno sabe que... Yo creo que sí, obviamente que van a ir por los periodistas. ¿Acaso no hemos vivido la experiencia anterior? Eso te iba a decir. Yo viví durante 5 años en una especie de 2010 a 2015, en una especie de exilio interior, donde salía solamente de mi casa por razones profesionales. Eso sí, no la dejé de hacer nunca, pero no iba a cines, no iba a restaurantes, no iba a café, no salía a caminar. ¿Por qué? Porque me insultaban en la calle todo el tiempo. Y acá hay un problema con las palabras violentas. Las palabras violentas terminan en hechos violentos. Totalmente. El señor Tailade a mí no me va a hacer nada, ni siquiera me puede agraviar, porque no agravia a quien
las leen, las escuchan, Claro. los fanáticos anónimos, que te pueden dar una trompada en la calle, que te pueden tirar un auto encima en la calle. Eso lo hemos vivido en los últimos años de Cristina. ¿Y por qué digo del 2010 al 2015? Porque en el 2010 yo cometí un gran pecado para el kirchnerismo, que fue después que la señora Cristina Kirchner hiciera una de esas cadenas que hacía ella por televisión de hora y media, 2 horas, denunciando que Clarín y La Nación habían comprado papel prensa mediante delitos de lesa humanidad. Yo conseguí un reportaje en Londres con Isidoro Greiber, que era el único heredero que había quedado del dueño de David Greiber, que le vendió eso a los diarios, el papel prensa. Y David Greiber dijo en ese reportaje: yo vendí en las condiciones que venden cualquier empresario en situación normal. Claro, No desarmaste pasó el nada. relato, Claro. desarmaste el relato, digamos. Y a partir de la destrucción del relato de Cristina Kirchner por parte de Isidoro Greiber, pero claro, Isidoro Greiber vivía en Londres y yo estaba acá, entonces el mensajero, había que destruir al mensajero, me hicieron la vida imposible hasta el año 2015, esta es la verdad. De hecho, Joaquín, hicimos una presentación, varios periodistas, Así ante es. los organismos de Y yo derechos fui humanos. hasta la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Sí, Joaquín, vos decís que todo lo de Tailade era para intimidar a los fiscales. ¿Y este tuit es para intimidarte a vos y a los demás periodistas? Yo creo que es para intimidar. A mí no me va a intimidar, no creo que se le ocurra no creo que se le ocurra que me va a intimidar a mí. Claro. Yo pasé por cosas peor y seguí escribiendo igual o peor todavía de ellos, así que no creo que se le ocurra. No lo conozco a Tailade, no sé qué grado de razonamiento tiene, si es que tiene algún grado de razonamiento. Pero sí creo que intimida a otros periodistas más jóvenes, más inexpertos, que bueno, que dicen, bueno, si a que es el presidente de la Academia de Periodismo, que está en La Nación, que le pasa esto, ¿por qué me puede pasar a mí? Sin lugar a dudas, ¿no? Y además estaba pensando que no es un caso aislado, estábamos comentando esta noche... Está Luis también, por el mismo Tailade, Claro. Luis Majul, que no sé de qué conspiraciones lo acusa, cuando dio simplemente una información, punto. Sí, lo acusa de algo grave, Y es la misma información de la que yo analizo. Claro, claro. Es la de los 25 fiscales. Esa es la que le duele. ¿Sabés a lo que me hace acordar, Joaquín y Alfredo? La etapa de Cristina, como decís vos, Joaquín, 2010, 2011, 2012. ¿Vos te acordás que habían pedido la cabeza de muchos periodistas? De Longobardi, de Nelson, de Pepe Liachev. Lo habían echado a Juan Micheli de la TV Pública por una pregunta que hizo. Obligaron a un empresario de medios a vender sus medios, le tiraban abajo las antenas. Rompieron un Clarín en el medio de una conferencia de prensa. Capitanich, sí. Bueno, entraron con Gendarmería, Cablevisión. Yo no digo que hayamos vuelto exactamente a ese momento, pero me parece que hay mucha gente con ganas de volver a ese clima, ¿no? De hostigamiento a los periodistas. Pero hay que señalar los momentos que se inician esos procesos. Está muy bien. Porque esos procesos nunca estallan en esa dimensión de un día para el otro. Van empezando de a poco y terminan con el estallido de estas cosas que vos estás muy bien relatando. Por eso creo que, este señor a mí no me agravia, yo no me siento ninguna... a mí me puede agraviar una persona por la que yo tengo algún respeto intelectual o moral, pero no por este señor. Pero sí creo que sus declaraciones de hoy son graves en el sentido de que espolean, incentivan una violencia que va más allá de las palabras y puede llegar a los hechos, y en segundo lugar pueden encender la mecha de una espiral mucho más grande en materia de agresión a los periodistas y a la prensa en general. Joaquín, yo te agradezco muchísimo esta posibilidad de conversar con vos. Sabemos que, no te gusta demasiado aparecer en los medios, más allá de tu propia actividad, así que has sido muy gentil y muchísimas gracias por prestarse este diálogo, pero era importante que todo el mundo conociera lo que te pasó, lo que puede llegar a pasar y en qué situación estamos. Te mando un gran abrazo solidario, por supuesto. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín.